Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, gracias porque nos das la oportunidad nuevamente de escuchar y leer tu palabra. Gracias, Señor, porque diariamente pones en nuestro corazón el seguirte, el alabarte, el bendecirte. Te pedimos que nos muestres cuál es tu buena voluntad para cada uno de nosotros, para que podamos cumplirla, Señor, y que sigamos adelante con el propósito en el cual hemos sido llamados. Bendito eres, Señor, siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Qué rica noche así con este frito rico, con esta lluvia que estuvo todo el día, prácticamente todo el día, y este frito sabroso que nos permite descansar bien arropaditos. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Raimundo allá por donde anda, acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 4, y que el Señor dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta manifestación está en todo nuestro ser, órgano por órgano, y parte por parte en forma latente, esperando la activación cuando se conduele por mal uso o abuso de su función para la que fue diseñada. Y su expresión no se puede contener, incluso en la verdad absoluta. Nos explica que hasta el Señor Jesús la experimentó. ¿Y para qué? Para con gozo y alegría aprendamos a dar consuelo, así también a recibir con gozo y alegría la consolación. Por esta causa se escribe para la eternidad así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 1 Corintios 1, 3, 4. Gran tarea de aprendizaje tenemos por delante, y solo con las enseñanzas del Hijo de Dios y la lectura diaria de su palabra, y al ponerla por obra en comunión y oración, la gracia y el Espíritu de Dios nos sustentará. Aleluya. Efectivamente, solamente por medio de la lectura de la palabra de Dios vamos a ser sustentados, vamos a ser alimentados, vamos a ser provistos, vamos a hacer todo, y lo vamos a ver ahorita en un momento. Vamos a comenzar con la lectura, vamos a iniciar el capítulo número 24 del Evangelio de Lucas, y el Señor dice así: la resurrección, primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el camino a Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran, y les dijo: ¿qué pláticas son esta que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, ¿recuerdas ese nombre? Cleofás le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho,
pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que con ellos estaban, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. El camino a Emaús. La resurrección ya la hemos comentado en años anteriores, en otros videos, pero aún así sabemos que la resurrección es un hecho cierto. Ajá, es un hecho verdadero. Tan es así que Pablo dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero sabemos que nuestro Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Pero bueno, en el camino a Emaús, les comentaba en el video de ayer, cuando estábamos viendo el ladrón en la cruz, el tiradoctrinas, le digo yo, que había otro capítulo de la misma manera, el camino a Emaús. Muchas veces, no muchas veces, la mayoría de las veces los hombres tergiversan la palabra de Dios para su propio beneficio, por ignorancia o con una buena intención, pero sin haber realizado un estudio profundo de la palabra. El Señor Jesús comienza, cuando se les aparece a los caminantes de Emaús, cuando ellos le dicen acerca de todo lo que había acontecido en Jerusalén, nuestro Señor Jesús se enoja, se molesta porque les dice: oh insensatos y tardos de corazón. ¿Qué significa eso? Torpes, esa es la palabra, torpes, les dijo torpes. ¿Por qué son tan torpes? Les dijo, que no han leído lo que dicen las Escrituras, que todas las Escrituras desde Moisés hablan de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, y les voy a poner un ejemplo para que ustedes vayan y la interpreten. ¿A quiénes se le apareció en el camino el Señor Jesús? Solamente dice que se le apareció 2. Bueno, esos 2, si leemos el capítulo anterior, vemos que son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, eran discípulos. Ajá. Segundo lugar, muy probablemente era un matrimonio al cual se le apareció. Si leemos esto con lo que dice Marcos, nos vamos a dar cuenta que es pero muy probable que fuera un matrimonio al que se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Primero, porque iban juntos. Segundo, por el nombre que da, el nombre de Cleofas. Vayan y lean Marcos para que se vean quién era esposa de Cleofas. Ajá. Cleofas es mencionado en el Evangelio de Marcos. Toda la escritura así es como la debemos de interpretar, viendo, recordando, meditando en lo que leemos y haciendo memoria de lo que hemos leído anteriormente. Nosotros ya leímos el Evangelio de Marcos y ahí se van a dar cuenta que este Cleofas es nombrado ahí y se dan el nombre de su esposa. Esa es, como les digo, la palabra ¿cómo se llama? Se interpreta a sí misma. Aunque hay versículos de difícil comprensión y que sí necesitamos allegarnos de varios comentarios bíblicos, de varias Biblias de estudio, de varias fuentes judías, de varios libros de naturaleza bíblica, para compararlos todos, constatar todos y ver que lo que dice la palabra de Dios, cuál es el sentido que nos quiere decir. Personalmente soy enemigo de que se tenga una sola Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque lo que diga esa Biblia de estudio es lo que se va a mantener como doctrina y se van a casar con esa Biblia, por así decirlo, sin saber si está bien o está mal. Hay una Biblia llamada Biblia de Estudio Daqué. Tiene buenos comentarios, pero la persona que la escribió era un pedófilo. Ajá.
Hay una Biblia de estudio llamada de Charles Ryrie, que es mi primer Biblia de estudio, y tiene muy buenos comentarios, pero los tiene muy pequeñitos. Hay un comentario bíblico, el llamado comentario bíblico de Matthew Henry, que se escribió en el siglo XVIII y a la fecha sigue funcionando para dar prédicas. Está el comentario bíblico de William MacDonald, está el comentario bíblico portavoz, en fin, hay un sinfín de comentarios para que podamos comparar entre todos ellos y poder interpretar lo que puede decir la Biblia, poder estar en posibilidad de comprender más bien lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Pero también este pasaje del camino de Maús, también le digo que es un tiradoctrinas por lo que nos enseña. Ajá. Si alguien viene y me dice que si no diezmo me voy al infierno, con la Biblia de estudio más grande que tenga le doy en la cabeza, porque en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos. Solamente 2 veces se habla de diezmos y una vez para poner en mal a los fariseos y otra vez para recordar lo que hizo Abraham con este Melquisedec en el libro de Hebreos. Jamás en el Nuevo Testamento se habla más de diezmos, se habla de ofrendas, pero no de diezmos. ¿Por qué? Porque son personas que están tergiversando la palabra de Dios para su beneficio propio. Si alguien me dice y viene y me dice que hay que bautizar a los niños, porque si no se van al limbo, que ya lo borraron hace 20 años, de un plumazo lo borraron, es una verdadera tontería porque la palabra de Dios no dice de eso, al contrario, dice que el reino de los cielos es de los niños. Ajá, si alguien me viene y me dice que si no hago mi primera comunión, bueno, desgraciadamente no lo dice la palabra de Dios. Si alguien viene y me dice que María ascendió al cielo, no tienen un sustento bíblico para poder afirmar eso. De hecho, ellos basan su sustento en un libro que se le atribuyó a Agustín, pero es falso. Es ¿De qué manera nosotros podemos comprender, nosotros podemos saber la verdad? ¿Qué dicen estos 2 discípulos cuando el Señor Jesús les leía las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba y nos leía las Escrituras? Solamente por medio de la lectura de la palabra de Dios nosotros vamos a tener una comprensión de lo que es la verdad absoluta y vamos a estar dejándole de hacer caso a esos cochinos e inmundos pastores que dicen, ven a pactar por tu milagro, ven y dame dinero para que el Señor te haga tu milagro. Solamente de esa manera nos vamos a alejar de esas falsas religiones y falsas sectas que vienen que nos dicen, guarda el sábado porque si no te vas al infierno. Es más, ni ellos creen en el infierno. ¿Por qué nos quieren obligar a creer en el infierno cuando ellos manifiestan que no existe? Es una verdadera tontería. Si yo no leo las escrituras y viene una persona y me dice que Dios permite la adoración a los ídolos de piedra, a las fotitos que ponen en las paredes, pues esas mismas piedras se las deberíamos de aventar en la cabeza porque la palabra de Dios en todos los capítulos, en la mayoría de los capítulos dice, aborrezco la idolatría, dice el Señor, aborrezco los ídolos. ¿Por qué fue? Ya leímos Samuel, Reyes y Crónicas. ¿Por qué fue enviado el pueblo de Israel a cautiverio? Por adorar a falsos dioses, por idólatras, por andar levantando imágenes. Pero no lo sabemos porque no leemos. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, todos esos lobos rapaces que andan buscando a quien devorar, se van a quedar sin chamba, se van a quedar en la calle y van a seguir solitos su camino al infierno. Solamente de esa manera nosotros vamos a comprender lo que el Señor quiere decir y vamos a estar en posibilidades de poder presentar una defensa de nuestra fe a todo aquel que nos presente razón de nuestra fe, pero con mansedumbre y reverencia, no con mansedumbre y humildad, con mansedumbre y reverencia, pero si ni siquiera sabemos qué es reverencia, ¿cómo vamos a presentar una defensa? En el camino de Emaús, entre las muchas cosas que nos enseña, es que el Señor Jesucristo dice, aquí está mi palabra, yo soy el autor de la palabra y se las estoy transmitiendo. ¿Por qué no quieren leerla? ¿Por qué no quieren escucharla? ¿Por qué prefieren oír a hombres y no oír la palabra de Dios? Eso es una de las cosas, bueno, miren, por decirlo así, fue la primera lección de la doctrina de Dios que se le dio a los hombres. Y el mismo Dios la impartió a estos 2 caminantes de Emaús. ¿Y qué dice la palabra? Que fueron y se lo platicaron a los demás discípulos. Si nosotros ya recibimos el evangelio de salvación, ¿por qué no lo hemos predicado? Eso es lo que nos falta hacer. Entonces, sigamos adelante haciendo lo que el Señor nos ordena. Pero, bueno,
Si quieren seguir creyendo en hombres con vestidos largos, si quieren seguir con hombres ignorantes que tergiversan la palabra para hacerse millonarios, si quieren seguir siguiendo a hombres dirigentes de iglesias que abusan de niños, síganlos siguiendo y síganlos hasta el infierno, porque esa es la verdad. Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre nos puede salvar, pero si no leemos la palabra de Dios, nunca nos vamos a enterar y podemos tener 25 años como cristianos y no saber lo que dice la palabra. Vamos a continuar con el libro de Esdras. Vamos a leer el capítulo, vamos a iniciar con el capítulo número 9 y el Señor dice así: oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para hacer que nos quedara un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diera vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo: la tierra a la cual entran para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de la que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no darán sus hijos a los hijos de ellos, ni a sus hijas tomarán para sus hijos, ni procurarán jamás su paz ni su prosperidad para que sean fuertes y coman el bien de la tierra, y las dejen por heredad a sus hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos, sino que quedará un remanente, no, sin que quedara remanente ni quien escape. Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Capítulo número 10 del libro de Esdras, escrito está: expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley.
Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los principales de los sacerdotes, a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiera toda su hacienda, y el tal fuera excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes que era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Ustedes han pecado por cuanto tomaron mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues den gloria al Señor Dios de sus padres, y hagan su voluntad y apártense de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellos, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Ticba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día del mes 1. De los hijos de sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadoc, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un cardero de los rebaños por su delito. De los hijos de Emer, Anani y Zebadías; de los hijos de Arim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías; de los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa; de los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaya, Esquelita, Petaías, Judá y Eliezer; de los cantores, Eliasib; y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Parós, Ramia, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaya; de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías; de los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Asisa; de los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlai; de los hijos de Bani, Mesulán, Maluc, Adaya, Jasub, Seal y Ramot; de los hijos de Paat, Moab, Adna, Kelal, Benaya, Maasías, Matanías, Besaleel, Binau y Manasés; de los hijos de Arim, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías; de los hijos de Asum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei; de los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaya, Bedías, Kelui, Banías, Maremot, Eliasib, Matanías, Matenai, Jaasal, Bani, Binul, Simei; Selemías, Natán, Adaya, Macnadebai, Sasai, Saraí, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José; y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Zabud, Sebina, Jadu, Joel y Benaya. Y todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz a hijos. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Con esto terminamos el libro de Esdras también. Ya lo terminamos bien rapidito, 3 días nos llevamos, ya lo terminamos. El yugo desigual. Dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, que nosotros no nos debemos unir en yugo desigual, que qué comunión tiene Cristo con Belial, que qué comunión tienen los creyentes con los no creyentes.
¿Por qué nos andamos huyendo en yugo desigual? Y ojo, el yugo desigual no solamente se refiere al matrimonio, se refiere también a las amistades, inclusive al trabajo, al ambiente laboral. Yo tengo la fortuna de que mis mejores amigos, mis hermanos en la fe, mis amigos más queridos, pertenecen a la fe. Tenemos no fricciones, tenemos debates en cuanto a lo que nos enseñan o aprendemos en las diferentes a las iglesias que asistimos, porque por increíble que parezca, todos asistimos a iglesias diferentes. Sin embargo, esos debates nos sirven para aumentar nuestro nivel de conocimiento, gracias a Dios, y sobre todo para platicar temas de la iglesia. Son amigos que ya vamos a cumplir 30 años de conocernos, son amigos que somos cristianos, somos seguidores y discípulos de Cristo, y si tenemos fricciones, las arreglamos rápidamente. Pero esas son las amistades que nosotros somos amigos, somos un grupo de 5 amigos que seguimos y nos jalamos, nos ayudamos, nos levantamos, nos apoyamos y ahí estamos y seguimos. No, tengo también amigos, obviamente, que no son, ¿cómo se llama? No han recibido a Cristo, a pesar de que se los hemos presentado, no han recibido a Cristo. Pero es muy diferente cuando platico con un amigo hermano en la fe a cuando platico con un amigo que no ha recibido a Cristo. Porque empiezan, mientras nosotros como amigos en la fe platicamos temas cristianos, temas de la Biblia, temas de la congregación, temas de la iglesia, con los demás amigos de inmediato empieza lo que yo digo sandeces, empiezan a platicar sandeces de que vamos a tal fiesta, que vamos a tomar, o sea, no. Obviamente conservo esas amistades porque son buenos amigos y tengo fe de que algún día recibirán a Cristo por las buenas o por las malas, ellos decidirán. Pero bueno, y en el caso del matrimonio, también aquí, y principalmente en el matrimonio, porque aquí Esdras les recordó que había un mandamiento expreso de nuestro Dios y Padre, que ningún elegido de su pueblo podía contraer matrimonio con una mujer fuera de su pueblo. También una mujer del pueblo de Israel no podía contraer matrimonio con alguien que no fuera del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor se los había advertido, si tú te unes a una mujer que no es seguidora de Cristo, que no es del pueblo de Israel en ese entonces, lo que te va a enseñar son puras tonterías. Si no, ya leímos cómo le fue a Salomón en el final de su vida, cuando con sus 700 esposas y 300 concubinas, a cada una le levantaba un altar a sus ídolos y él iba y adoraba. Eso es lo peligroso del yugo desigual y Esdras lo sabía muy bien. De hecho, Esdras les dijo, y les parece poco que él se... De hecho, Esdras dice, y les parece poco, nos parece poco el castigo que el Señor nos dio por todas las iniquidades con la cual lo hemos ofendido. Si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, tenemos que, y sí, se vale el hecho, tenemos que ser selectivos con nuestras amistades y aquellos que nos conocen a Cristo, compartirles el Evangelio. Pero si no lo quieren recibir, no tenemos por qué hacer comunión con ellos ni andar con ellos porque nos van a arrastrar a sus malas doctrinas. Si nosotros, bueno, para los varones solteros, para las mujeres solteras que están buscando contraer matrimonio, no se fijen en personas del mundo. Yo sé que a veces en la iglesia los hermanos cristianos la gran virtud que tienen es que saben escribir bonito, pero están en la fe y no hay nada mejor que un matrimonio fundamentado en la fe en Cristo. Pero si ustedes van y mujeres agarran a cualquier gañán que se les atraviese en el camino, y ustedes varones agarran a cualquier mujer bonita que les llene los ojos, luego no se quejen de por qué les va como les va en el matrimonio. De hecho, Esdras obligó a los príncipes y a los sacerdotes a que dejaran ir a las mujeres, prácticamente los divorció y y las dejó ir con todo y sus hijos, ¿no? Solamente hubo 2 que se le opusieron. Obviamente, aunque no está escrito en la palabra de Dios, mi corazón quiere creer que cuando el pueblo de Israel hizo esto, les dieron los medios para que ellas pudieran subsistir al pueblo a donde se fueron. A sus hijos les dieron los medios para subsistir.
Pero a final de cuentas lo importante es no mezclarnos con el mundo. Nosotros no somos del mundo, nosotros somos de Cristo. Entonces no tenemos por qué andar haciendo ni amistades ni compañerismo y ya, por favor, mucho menos matrimonio con alguien que no sea en Cristo. Y en Primera de Corintios, no recuerdo el capítulo ahorita, también dice Pablo en sus cartas, si tú estás casado con una mujer que no es creyente, o tu mujer estás casada con un hombre que no es creyente, no te separes, no te alejes de él, porque quizá con tu conducta y tu manera de compartir el Evangelio ganes un alma para Cristo. Eso es lo que trata el yugo desigual. Esto lo vamos a ver más a fondo en la primera y en la segunda carta a los Corintios. Bendito Señor, te agradecemos porque en tu enseñanza tú nos enseñas inclusive cómo debemos de hacer amistades, cómo debemos conservar amistades, cómo comportarnos ante el mundo, Señor. Asimismo, te pedimos por todos los varones esforzados y valientes que siguen solteros conforme a tu propósito y voluntad, que el día que encuentren a ayuda idónea, que sea por favor de tu reino, Señor, que sea seguidora de Cristo para aumentar las filas y que sea un matrimonio basado principalmente en tu palabra y en lo que nos has ordenado. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos das diariamente, porque eres tú el que nos enseñas, Señor, eres tú el que nos guías, nosotros no somos más que siervos inútiles y que estamos aquí haciendo lo que nos has mandado hacer. Te agradecemos, Señor, por este enorme privilegio y te pedimos que permitas que continúen muchos años más. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones y en sus hogares. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.